Muchísimas gracias, Marco Tulio. Saludos a todos los que están reunidos por ahí en la FIA Central, la Lima Cortés, Honduras, y a los que están conectados también vía Zoom. Muchísimas gracias por su asistencia. En este momento vamos a hablar sobre el cultivo del cacao en un tema súper importante, que es lo relacionado al manejo de sombra, ¿verdad? Que sabemos que el cultivo del cacao, al igual que el cultivo del café, al igual que el cultivo del cardamomo, son cultivos que son umbrófilos, en ese sentido toleran estar asociados con especies que puedan brindarle el servicio de sombra, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, cómo se debe manejar esta sombra y cómo debe estar establecido, ¿verdad? Los componentes agroforestales que componen el sistema agroforestal con cacao. Para entrar un poco al tema, quiero hablarles sobre el contexto mundial, ¿verdad? ¿Dónde está posicionado el cultivo del cacao? Anualmente se producen entre 4,7 a 5 millones de toneladas métricas de cacao seco y fermentado. Cabe mencionar de que este cultivo es un cultivo de pequeños productores, ¿verdad? Aproximadamente unos 10,2 millones de productores producen ese volumen, ¿verdad? Y tienen pues distribuido su cultivo en aproximadamente unas 12 millones de hectáreas, ¿verdad? Si hacemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Sobre el hectareaje entre el número de productores, estamos hablando de que es un cultivo que en promedio los productores cuentan con 1,2 hectáreas. Se dice que el 85% de las áreas productivas son de pequeños productores. En el mundo, unos 34 países se dedican a la producción del cacao. Estos están pues en el trópico, ¿verdad? Aproximadamente 20 grados latitud norte, 20 grados latitud sur del Ecuador, en el cual pues son los países africanos, ¿verdad? Los que producen la mayor cantidad de cacao con alrededor del 74%. Y luego pues Latinoamérica con un 21%. Y finalmente Oceanía, ¿verdad? O el este asiático con un 5%. ¿Cuál es una de las limitantes principales en este cultivo? Es mejorar, ¿verdad? La productividad, es su baja productividad. Ese es uno de los retos al cual nosotros enfrentamos. En promedio se dice de que la productividad anda en menos de 450 kilos de cacao seco por hectárea por año. Otra de las limitantes importantes es las pérdidas por enfermedades, ¿va? Se estima de que entre un 30 a un 40% de la producción se pierde por enfermedades, ¿verdad? Esto principalmente de aquellos cacaotales que están expuestos, ¿verdad? A lo que es el pleno sol, ¿verdad? Como son los cacaotales del continente africano. Al ser una planta umbrófila, como se los mencioné, por estar de forma silvestre en el sotobosco, Ajá. en el sotobosque permite poder asociar. Ingeniero Ramírez, podría activar de nuevo su micrófono, tuvimos un fallo técnico. Ingeniero Ramírez, tuvimos un fallo técnico en la presentación anterior, ¿podríamos activar el micrófono ahí, por favor? Ahora sí, Mis disculpas. escuchen. Listo. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de que el cultivo del cacao es un cultivo umbrófilo, ¿verdad? Que tolera cierto porcentaje de sombra. Em,
hay que considerar algo importante, ¿verdad? Tradicionalmente hemos hablado de que el cultivo del cacao es amigo de la sombra. Actualmente, pues los resultados de las investigaciones, yo me atrevería a decir que el cacao no es tanto amigo de la sombra, ¿verdad? Sino tolerante a la sombra, porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Por parte de los productores que por ser amigo de la sombra, entonces eso permite malinterpretar que al tener más sombra va a ser mejor, ¿verdad? Cosa que posteriormente les voy a presentar los resultados. Cuando se tiene exceso de sombra, más bien afecta el rendimiento, ¿verdad? Y también se genera una mayor incidencia de enfermedades. Entonces, quiero que cambiemos ese chip, ¿verdad? De decir de que el cacao es tolerante a la sombra y no amigo. Em, para conocer un poco sobre cómo se debe manejar el cultivo, es importante mencionar de que se deben conocer las interacciones biofísicas que suceden entre los componentes agroforestales. Llámese el cultivo del cacao con las otras especies que tengamos en nuestro sistema verde, que le van a prestar el servicio de sombra. Esas interacciones biofísicas en espacios, en competencia de nutrientes, en competencia de agua están directamente relacionadas, ¿verdad? Con lo que es el rendimiento y la tasa fotosintética, el crecimiento y lo que es, pues, la demanda de agua y la dinámica de plagas y enfermedades. Por ende, es importante conocer, ¿verdad? Y diseñar sistemas agroforestales de acuerdo a esas interacciones biofísicas que suceden dentro del sistema agroforestal, conocer también su dasometría, ¿verdad? O el crecimiento de las especies, la agresividad en crecimiento de las especies que van a integrarse con el cultivo del cacao dentro de la parcela agroforestal y también conocer la fenología foliar, ¿verdad? De estas especies, ver en qué momento estos árboles están en su periodo de caducando sus hojas, ¿verdad? O si son perennifolias, toda esa parte es importante considerarla para diseñar y mejorar bien, mejorar y manejar los sistemas agroforestales. Entonces, em, es importante que nosotros nos hagamos una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Dónde es más importante mantener la sombra en el cacaotal? ¿En qué momento o en qué tipo de escenarios es más importante el tener más porcentaje de sombra en los cacaotales? Entre ellos está la edad, ¿verdad? Los cacaotales recién establecidos o en su etapa juvenil, que está entre su establecimiento al tercer año, necesitan un mayor porcentaje de sombra, ¿verdad? Ese porcentaje tiene que andar ahí entre un 50 o un 55%, versus cacaotales en plena producción, ¿verdad? Que únicamente necesitan entre un 20 a un máximo 35%. Desde el punto de vista de la gestión de nuestra parcela agroforestal o del manejo, el efecto sombra se vuelve más importante en aquellas parcelas con una gestión extensiva, ¿verdad? Es decir, aquellas parcelas que están, eh, digamos, con déficit de manejo, no están siendo bien asistidas. Recordemos que en agroforestería de la sombra se considera como un amortiguador, ¿verdad? Especialmente en este caso, acelerar o desacelerar la tasa fotosintética o la actividad fisiológica, ¿verdad? Del cultivo. Entonces, se necesita más sombra en aquellos cultivos de menor manejo. Con respecto a las condiciones agroecológicas, en suelos de baja fertilidad, la sombra es más importante, ¿verdad? Recordemos que no podemos abrir la parcela, ¿verdad? O que entre demasiada luz cuando nosotros tenemos baja fertilidad en lo que es la parcela, porque pues estamos de alguna manera estimulando y acelerando la fisiología y si pues la fertilidad del suelo es muy baja, puede tender a que pues haya un agotamiento importante en la planta y de pronto esta inclusive puede llegar
morir, ¿verdad? En cuanto a la precipitación, no está aún definido dónde es más importante, si con alta precipitación o en baja precipitación. Ahí hay que tomar en cuenta mucho la textura del suelo, ¿verdad? En suelos que tienden a tener una textura más arenosa, es más importante tenerlos más protegidos versus aquellos suelos que son de textura arcillosa. En altitud y luminosidad son dos factores que están altamente relacionados. A una menor altitud, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, necesitamos tener los cacaotales más protegidos, ¿verdad? Porque también tenemos una menor nubosidad y por ende también una mayor temperatura. En cuanto a velocidad del viento, el efecto sombra se vuelve más importante en aquellas zonas donde tengamos una mayor eh, velocidad de viento, al igual que en las horas luz, ¿verdad? Donde tengamos una mayor radiación u horas luz, necesitamos tener nuestros cacaotales más protegidos con sombra. Y si lo vemos desde el punto de vista geográfico, quiero mencionarles que la región centroamericana es una de las regiones geográficas más vulnerables del mundo, ¿verdad? Ante los fenómenos climáticos, en cuanto a cambio climático y variabilidad climática. Honduras casi siempre está, si no en el primero, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Entre los países más vulnerables del mundo. Esto porque, pues, como región centroamericana nos estamos ahí en el corredor de los huracanes, ¿verdad? Esta foto que vemos a mi lado derecho es una foto tomada por la NASA el 17 de septiembre de 2017. Teníamos alineados 5 huracanes al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestros cacaotales, ¿verdad? Y nuestros cafetales tienen que estar más protegidos con unos árboles. Aquí quiero mostrarles la importancia de la sombra desde el punto de vista de protección en plantas juveniles, ¿verdad? Esta es una misma parcela. En una parte de la parcela tenemos más sombra. Vemos el color del cacao, la vigorosidad del cacao, mejor, ¿verdad? Versus esta foto que tenemos en la parte inferior con déficit de sombra. Vemos ya plantas más raquíticas, plantas cloróticas, ¿verdad? Con un crecimiento bastante lento. Entonces, definitivamente en las primeras etapas, ¿verdad? De establecimiento y etapa juvenil, la sombra juega un papel súper importante. En este escenario de déficit de sombra, una de las alternativas que podemos nosotros tomar en cuenta es el establecimiento de especies con sombra de emergencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Dentro de esas especies funciona bien, ¿verdad? La utilización de yuca. Y tenemos 4 matas de yuca que lo que queremos es prestarle el servicio de sombra a esta planta y ya la vemos un poco más recuperada, ¿verdad? Versus este escenario de abajo con déficit de sombra, totalmente expuesta al sol. Lo que voy a presentar a continuación, pues son resultados, ¿verdad? Y experiencia que hemos adquirido como FIA en el programa de cacao y agroforestería, especialmente en el Centro Experimental Demostrativo de Cacao Jesús Alfonso Sánchez, ¿verdad? Este centro experimental está ubicado en la zona norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, municipio de La Masica. Esta finca experimental cuenta con 43 hectáreas y está a 18 metros sobre el nivel del mar. Está catalogada como bosque húmedo tropical, ¿verdad? Según Holdrich, es la zona de vida, con temperaturas que van entre 24 hasta 30 grados centígrados, ¿verdad? Promedios mensuales. Y precipitaciones cercanas a los 3.000 milímetros. Este es el tipo de sistema agroforestal que promueve la FIA. En el mundo de los sistemas agroforestales tenemos de dos tipos: sistemas agroforestales tradicionales y sistemas agroforestales mejorados. ¿Cuál es la diferencia? Que en los sistemas agroforestales mejorados, parte de utilizar la planta que acompaña al cacao para prestarle el servicio de sombra,
también estamos pensando, ¿verdad?, en ver esta planta como cultivo y que a largo plazo nos pueda generar ingresos, ¿verdad? Principalmente por venta de madera, ¿verdad? Que hemos tenido experiencia que esto puede representar hasta 10 veces el ingreso procedente del cacao en toda su vida productiva. Entonces, es importante apostarle a sistemas agroforestales mejorados, utilizando especies como sombra y que al mismo tiempo nos generen un valor agregado, ¿verdad? Importante al final del el ciclo productivo del cacao que puede andar ahí entre 20 a 30 años. Entonces, promocionamos sistemas agroforestales multiestrato y tenemos tres estratos, ¿verdad? Uno es el estrato inferior, que está compuesto por el cultivo como tal, que es el cacao, más la especie temporal, que normalmente se utiliza plátano, ¿verdad? Como país y como Honduras somos un país que estamos importando plátano, ¿verdad? Entonces es importante el establecimiento de plátano porque tiene bastante demanda, ¿verdad? En el mercado local y nacional en los sistemas agroforestales con cacao. Eh, Tenemos el estrato medio, que es la sombra intermedia. En este caso, podemos utilizar especies como madreado, ¿verdad? O Liricidia sepium. Ahí entran las eritrinas, ¿verdad? Ya sea la eritrina verteruana o la eritrina pigiana, más conocida como pito o poro. Y también entra ya la parte de la sombra permanente, ¿verdad? Que está constituido por el árbol maderable de valor comercial. Cabe mencionar de que estas sombras van desapareciendo con el tiempo. En los primeros años, quien le va a prestar el servicio de sombra al cacao es el plátano, ¿verdad? Ya a partir del cuarto año, ya el madreado, ¿verdad? O Glycidia sepium ya está bien desarrollado para prestarle el servicio de sombra que necesita el cacao, que va siendo menos, ¿verdad? De ese 50% se va reduciendo a 40%. Y finalmente a los 7 u 8 años ya únicamente nos queda en el sistema agroforestal el cacao con la sombra permanente, ¿verdad? Que ya una sombra permanente de 8 o 10 años, dependiendo de la especie, ya no genera ese 20-30% que necesita el cacao tal para producir bien. Aquí les quiero mostrar cómo se ve una parcela agroforestal, ¿verdad? Desde la parte aérea. Vemos aquí todos los componentes del sistema. Por debajo está el cacao. Esta parcela ya está en el tercer año. Ya vemos poca musácea. Vemos ya el desarrollo, ¿verdad? Vegetativo de lo que es la sombra intermedia y el desarrollo también de lo que es la sombra permanente o en este caso se utilizó. Y estos son los subproductos, ¿verdad? Que vamos obteniendo a través del tiempo. En los primeros 2 años, ¿verdad? Los ingresos vienen directamente del plátano, ¿verdad? Como experiencia, quiero decirles que en la primera cosecha de plátano, ustedes pueden recuperar hasta el 90 o 100% de la inversión, ¿verdad? Realizada a inicios, ya sea por venta de plátanos o frutas, como también por venta de semillas, ya sea cormos. Y a partir del tercer año ya los ingresos ya proceden del cacao. Y entre el cuarto al noveno año, aparte de proceder los ingresos del cacao, también ingresos por prendones de madreado, estacones de madreado que se utilizan mucho acá, ¿verdad? Para la cerca viva. Y finalmente, después de los 20-30 años, obtenemos el ingreso por cosecha de madera. Esta es la primera experiencia, ¿verdad? Y el soporte científico del por qué como FIA nosotros estamos promocionando sistemas agroforestales mejorados. Evaluamos 4 tipos de sistema agroforestal, 2 sistemas agroforestales mejorados utilizando laurel y cedro, ¿verdad? Como especies de alto valor comercial, por lo del maderable. Un sistema agroforestal con rambután o Nephelium lepaceum, que es un frutal, ¿verdad? Y un sistema agroforestal con leguminosas, ¿verdad? Que es el sistema agroforestal tradicional. Para no cansarlos, quiero que veamos las cifras acá debajo de la diapositiva en dólares por hectárea por año. De los sistemas agroforestales mejorados, nosotros podemos obtener entre 2.600 a 3.600 dólares por hectárea por año. Ese es el ingreso neto, ¿verdad? Libre de los costos.
versus el sistema agroforestal tradicional que únicamente nos generaba $294 por hectárea por año, ¿verdad? Esto fue el punto detonante para apostarle, ¿verdad?, a los sistemas agroforestales mejorados después de 23 años de información. Ahora bien, ¿cómo se comportan, verdad, las especies de sombra con el cacao? Hay que analizar la interacción que existe entre la sombra, nutrición, rendimiento del cacao y su dinámica de enfermedades. Aquí en esta gráfica podemos ver eh, cómo influye la fertilidad del suelo, ¿verdad? O la fertilización y la sombra sobre el rendimiento relativo del cultivo del cacao. ¿Dónde vemos un mayor rendimiento del cultivo del cacao? ¿En qué escenario de sombra? Cuando la sombra está baja, ¿verdad? Vemos que tenemos un mayor incremento, ¿verdad? Relativo de la producción de cacao. Cuando la sombra está baja y la fertilidad está alta, esa es la interacción más importante para tener éxito en nuestro cacao tal. Es decir, mantener el nivel de sombra adecuado entre ese 20 a 30% de sombra, claro, bajo la condición, ¿verdad?, que les menciono, donde fue evaluado esto, que es acá en el CDHAS, ¿verdad? Podemos hacer dominios de recomendación en función a esta condición de acá del centro experimental. Y la fertilidad sea alta. Analicemos este escenario, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando este de acá, cuando la fertilidad es alta, pero tenemos nosotros exceso de sombra? El rendimiento relativo no pasa del 40%. Entonces, antes de fertilizar, es importante tomar en cuenta hacer la regulación de la sombra y hacer la poda del cacao, ¿verdad? Que es la regulación de la autosombra, le llaman. Antes de fertilizar, quiero presentarle los datos, ¿verdad?, de un ensayo que se hizo entre 1998 al 2001, donde se estaba evaluando el efecto de interacción entre niveles de sombra y niveles de abono orgánico, ¿verdad? En este caso, la utilización de gainas entre 5 a 6 kilogramos por planta. ¿Cuál fue el tratamiento con un mayor comportamiento productivo del cacao? Era cuando teníamos el nivel de sombra por debajo del 30% con gainaza, ¿verdad? Seguido de el tratamiento donde teníamos por debajo del 30% sin gainaza. Imagínense ustedes, este segundo tratamiento, regulada la sombra, menos del 30% sin gainaza, produjo más que el tratamiento donde teníamos más del 40% de sombra con gainaza. Entonces, aquí es donde medimos pesos específicos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Mantener primero el nivel de sombra para hacer posteriormente la fertilización. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la cobertura entre poca y mucha cobertura? Una diferencia de 204 kilos, ¿verdad? ¿Cuál fue el efecto entre el abono orgánico con y sin aplicación? 137 kilos, ¿verdad? Más, más peso específico en este caso para el efecto cobertura. Sin embargo, eh, sabemos, ¿verdad? Y conocemos de que la ecuación de la productividad es una ecuación bastante amplia, ¿verdad? Es algo integrado, ¿verdad? Entre la sombra, en este caso, y la fertilización, entre otras actividades de manejo, ¿verdad?, que requiere nuestro sistema agroforestal. Aquí quiero presentarles una experiencia que tuvimos en el análisis de información de parcelas de cacao en lo que es la parte de Ciuna, de Nicaragua. Se estaba evaluando el efecto de con y sin fertilización. En todas las parcelas con fertilización rendía más que sin fertilización, a excepción de esta última parcela S9, donde vimos que sin fertilización rendía más que con fertilización. Cuando fuimos a hacer la visita a Nicaragua, nos dimos cuenta que la parcela que tenía fertilización tenía 44% de sombra, ¿verdad? Que es este escenario de acá, la parte derecha de la figura 7. Y
parcela que no tenía fertilización tenía únicamente un 5% de sombra. Entonces, aquí es donde vemos, ¿verdad? Y validamos ese hecho de que la regulación de sombra tiene un mayor peso específico que la misma nutrición. En el marco de mi trabajo de tesis de maestría, hicimos también digamos, la parte el análisis de la interacción que sucedía entre la sombra que generaban las especies maderables con el rendimiento del cacao y su dinámica de enfermedades, ¿verdad? Eh, Aquí en este cuadrante podemos ver que el rendimiento es mayor, ¿verdad? Pegado más a la derecha cuando la cobertura es baja, ¿ok? Cuando hablo de cobertura baja es esa cobertura regulada entre ese 20 a 30%. Y en cuanto a la dinámica de las enfermedades versus la cobertura, vimos de que teníamos más enfermedades, más incidencia de enfermedades cuando se incrementaba la cobertura. Entonces, eh, es, digamos, doble servicio, ¿verdad? Al mantener la sombra regulada, mayor productividad y nuestro cacao tal más sano. Quiero pasar a la siguiente diapositiva y no me permite. No sé si me escuchan. Hola. Todo bien, ingeniero Ramírez, le escuchamos y estamos Ok, viendo la presentación. perfecto. Esta es una de las láminas que más me gusta, ¿verdad? Este, digamos, es el corazón de la agroforestería para, pues, dar el mensaje de aquellos productores que creen que la sombra es dañina, ¿verdad? Para el cultivo. Quiero decirles que la sombra regulada no es dañina para el cultivo desde el punto de vista del rendimiento. Veamos la parte de arriba de esta gráfica, ¿verdad? Aquí estamos analizando el rendimiento del cacao seco, expresado en kilogramos por hectárea por año, versus la sombra, ¿verdad? Que genera el maderable o la cobertura. Vemos que da lo mismo tener nuestro sistema agroforestal con 5% de sombra que con 20% de sombra. Como productor, ¿qué escenario elijo? ¿Una parcela que tenga un 5% de sombra o una parcela que tenga un 20% de sombra? Yo me inclinaría a la parcela que tenga un 20% de sombra porque mi parcela va a ser una más resiliente ante los fenómenos climáticos porque va a tener más árboles. Y al tener más árboles, voy ganando más madera y por lo tanto voy a tener más ingresos al final en la cosecha, ¿verdad? Al mismo tiempo que estamos mitigando, ¿verdad?, el cambio climático a través de la captura de más carbono. Entonces, el problema de la sombra se vuelve problema, valga la redundancia, cuando ya excede ese 30% de sombra, ¿verdad? Cuando ya tenemos nuestro cacaotal en un 40-45% de sombra, el rendimiento potencial va disminuyendo, ¿verdad? A 450-500 kilogramos. Entonces, en el análisis que se hizo, los cacaotales que tenían más del 30% de sombra promediaban 507 kilogramos por hectárea por año de cacao seco, mientras que los cacaotales que tenían debajo del 30% de sombra promediaban 300 kilos más, ¿verdad? Con 806 kilos de cacao seco por hectárea por año, bajo el mismo plan de manejo, ¿verdad? Y mismo plan de fertilización, solo por el hecho de mantener la sombra regulada. Aquí planteo dos escenarios. El escenario de la izquierda es un escenario que tiene exceso de sombra. Quiero decirles de que este es el que predomina, ¿verdad? En la gran mayoría de las parcelas que tenemos en el país, ¿verdad? De los productores de cacao. Tenemos demasiada sombra por arriba y tenemos también exceso de autosombra, ¿verdad? Vemos que y se sabe, ¿verdad?, que al no haber entrada de luz, eso no estimula, ¿verdad?, la floración, ¿verdad?, y por ende la producción. Entonces,
Este escenario de la derecha ya estamos viendo ya un cacao tal con sombra regulada. Aquí se practicó un raleo sistemático, se le llama, ¿verdad? En los maderables, se raleó hilera de por medio. Esta es una parcela de San Juan Areno y evidentemente se vieron los resultados por debajo, ¿verdad? En el cacao tal con un mayor incremento en la producción. Ese es el tipo de poda, digamos, en cacao que validamos, ¿verdad? De Tecnocer, ¿verdad? Practicado en Perú. Un tipo de poda que tenemos que enfocarlo a mantener en la altura de la planta entre 3 hasta 4 metros, ¿verdad? Que debemos de hacer la limpieza del área productiva del cacao, que son los principales ejes, ¿verdad? Las ramas más viejas, ¿verdad? Recordemos que el cacao es cauliflor. Y finalmente, un tipo de poda orientado a mantener independientes los surcos del cacao, ¿verdad? Es este tipo, nos va a permitir tener una mayor aireación, por lo tanto, mayor sanidad de las frutas y tener una mayor floración y por lo tanto una mayor producción de frutos. Esta práctica la hicimos en 9 de las 36 parcelas que tenemos acá en el CDJAS, en el finca experimental. Así estaba, ¿verdad? El escenario de la parcela, un exceso de sombra por arriba y de autosombra. Le practicamos el raleo de la sombra, ¿verdad? Y el raleo también o sea, la autosombra, poda, ¿verdad? Recomendada por Tecnocer de Perú. Y evidentemente vimos el incremento, ¿verdad? En la producción que anduvo entre un 30 a un 40%, ¿verdad? De 29 frutos promedio por árbol por año, de frutos por árbol, ¿verdad? Se incrementó a 39 frutos, ¿verdad? Equivale a un 30, 40% más o menos, dependiendo la genética. Y también vimos ese efecto, ¿verdad?, de reducción de las enfermedades. Entonces, sombra adecuada, utilizando genética de buena calidad, ¿verdad? Esta es la expresión que tenemos en campo, ¿verdad? Un sistema agroforestal resiliente, sistema agroforestal productivo. Son algunas imágenes, ¿verdad? Materiales genéticos, producto de nuestra estrategia de mejoramiento genético, con un buen manejo de sombra y autosombra. Rendimientos que andan por arriba de los 1.500 kilogramos de cacao seco por hectárea por año. Eso equivale a más de 3 veces el rendimiento promedio nacional que tenemos acá en Honduras. Entonces, dentro de los ensayos agroforestales, evaluamos 36 sistemas, estamos evaluando 36 sistemas agroforestales, ¿verdad? Ya por 28 años de edad. Aquí voy a dejar el listado, ¿verdad? Con su nombre común y científico. No lo voy a leer porque el tiempo no me va a ajustar. Lo que sí quiero decirles es que tenemos ya, digamos, los datos condensados en lo que es las tasas de crecimiento promedio, ¿verdad? O el incremento medio anual en centímetros en lo que es el diámetro, ¿verdad? De estas especies maderables. Entonces, en función a las tasas de crecimiento de los árboles maderables, bueno, primero mencionarles de que efectivamente hubo diferencias en el crecimiento de los árboles maderables. Hay especies que crecen más, por ejemplo, la limba, que es la terminalis superba, es la especie con mayor crecimiento en esta condición, ¿verdad? Trópico húmedo. Un crecimiento que puede estar en 5,2 centímetros, inclusive llegar a casi 6 centímetros de diámetro por año, ¿verdad? Versus otras especies como el redondo, que únicamente crece 1 centímetro, ¿verdad?, de diámetro por año. Entonces, en función a su tasa de crecimiento, así uno va diseñando, ¿verdad?, los sistemas agroforestales en cuanto específicamente el marco de plantación recomendado para la especie maderable. Con especies que crecen lento, yo puedo acercar más,
¿verdad? Los maderables, inclusive hasta 14 por 14 metros, ¿verdad? Aquellas especies que crecen entre 1 centímetro a 1,3 centímetros, ¿verdad? Incluyendo estas por acá, ¿verdad? Incluyendo el marapolán, por ejemplo, ¿verdad? Y a especies que andan con un crecimiento de 2,4 centímetros hasta 3,5 centímetros, que estas que están acá en barra roja, tenemos que espaciarla un poco más, ¿verdad? Para mantener siempre los niveles de sombra adecuados para nuestro cacao tal y que éste sea productivo. Entonces, depende del crecimiento del maderable, el marco de plantación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo llegamos a ese marco de plantación, ¿verdad? En función a lo que ya les mencioné. Hay que tomar en cuenta de que en el árbol hay que medir el ancho de la copa, lo que se está viendo acá en la imagen B, el ancho de la copa y la oclusión, ¿verdad? De la copa, que es el porcentaje de luz que intersecta la copa del árbol maderable. Y también se puede incluir el crecimiento del área basal, ¿verdad? Que es expresada en centímetros. Eso es para obtener el área basal del cacao, que no tiene que pasar de 10 metros cuadrados por hectárea, ¿verdad? O sea, eh, el corte transversal, el área del corte transversal de los árboles maderables tiene que estar máximo 10 metros cuadrados por hectárea. Eso, el área basal está altamente correlacionada con el ancho de copa, ¿verdad? El crecimiento de los árboles es alométrico, es lineal, ¿verdad? Esa es otra cosa que hemos visto, que los árboles que crecen más en diámetro crecen más en copa, ¿verdad? Y por lo tanto generan más sombra. Entonces aquí tenemos un listado de las 36 especies maderables que tenemos a un corte realizado a los 25 años. ¿Qué dato nos interesa para estimar el porcentaje de cobertura y, por lo tanto, determinar la densidad poblacional? Es el ancho de la copa, por ejemplo, y la oclusión, ¿verdad? Lo que vimos en la imagen anterior. Entonces, vamos a tomar de referencia una especie, Rosita, la primera especie que tenemos por acá, Hieronima alchornoides. Hieronima alchornoides tiene un ancho de copa de 11,4 metros y tiene una oclusión del 73%, es decir, el 73% de la luz es interceptada o capturada por el sistema foliar de esta especie rosita, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué datos necesitamos saber? Bueno, el porcentaje de cobertura deseada en nuestro cacao tal, que anda por ahí del 30%. Eso, si consideramos que vamos a establecer una hectárea, eso equivale a tener un área de cobertura de 3.000 metros, ¿verdad? Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, entonces el 30% son 3.000 metros. El ancho de copa, ya lo mencionamos, un 11,4 metros y la oclusión de 73%. Eso en una escala de 0 a 1 representa 0,73. Al final se hace el despeje de esta fórmula, de estas dos fórmulas, ¿verdad? La primera para estimar la población arbórea por hectárea, se hace el despeje, ¿verdad? De lo que es la sombra deseada, ese 30%, entre el área, ¿verdad? De cobertura de cada árbol maderable. Al final de cuentas, si nosotros queremos establecer Rosita, el sistema agroforestal con cacao, la población tiene que estar en 40 árboles por hectárea. Así, si no pretendemos hacer raleos a medio término, ¿verdad? Sí se puede establecer más árboles, pero está sujeto a raleo, ¿verdad? A medio término. Le hablo de 12, hablo de 15 años, que hemos tenido de experiencia que el productor se enamora de los árboles, ¿verdad? Y no hace este raleo. Y por lo tanto, su rendimiento de cacao se ve afectado. Entonces, como experiencia, recomendar distanciamientos definitivos en los árboles maderables cuando asociemos con cacao. Eh, ¿Cuál sería el distanciamiento entre estos árboles? Se despeja esta fórmula, ¿verdad? Es la raíz cuadrada del área de cultivo. En este caso es una hectárea sobre la población de árboles, ¿verdad? Que en este caso son 40 árboles. Al final,
tenemos que establecer la rosita o la aeronima alchornoides a 16 metros por 16 metros para lograr ese 30% de sombra, que es lo que requiere nuestro cultivo. Actualmente existen herramientas, ¿verdad?, más sofisticadas para, digamos, hacer la estimación, ¿verdad?, de nuestra sombra, ¿verdad? Ver cómo se modelan esos patrones de sombra a través de los meses, ¿verdad? O de los días. Entonces, este es un software abierto que fue realizado eh, por el CATIE, ¿verdad? Por científicos del CATIE de Costa Rica, en donde usted tiene que hacer el levantamiento de la parte gasométrica, es decir, el levantamiento del diámetro de altura de pecho, el ancho del copa, lo que hemos mencionado, ¿verdad? De la altura de la copa inclusive, y pues ingresa esa base de datos al software, corre los datos y le da un panel resumen, ¿verdad? En este caso, eh, esta parcela estaba a una densidad de 90 plantas, árboles por hectárea. Hablo del maderable, ¿verdad? Tenía un 47%, casi 48% de cobertura, ¿verdad? Esta es la imagen. Y un área basal que pasaba de los 10 metros cuadrados por hectárea, ¿verdad? Tenía 12,6 metros cuadrados. ¿Cuál es la importancia de este software? Que usted puede hacer raleos, ¿verdad? Desde su dispositivo, desde su computadora, desde su escritorio, ¿verdad? Ir viendo cómo se va comportando la sombra, ¿verdad? En función al raleo que usted vaya realizando. En este caso, se practicó un raleo sistemático, este primer escenario. Es decir, se hizo un raleo de hilera de por medio, ¿verdad? Como se los mencioné en la imagen anterior de donde se hizo raleo en San Juan Areno. Entonces ya nos queda en este escenario y nos queda un porcentaje de cobertura de 23%. Es un excelente porcentaje de sombra en cacaotales ya en edad de producción. Es esta la imagen, así nos quedó. Hemos visto el efecto, ¿verdad?, directo en el rendimiento después de ese raleo. En cuanto a la evaluación de población de cacao, la FIA entre el año 1991 a 1999 hizo una evaluación de 4 diferentes marcos de plantación, ¿verdad? Y por lo tanto 4 diferentes densidades de plantas de cacao por hectárea. Que se vio que en los primeros años, desde 1991 a 1993, evidentemente teníamos un mayor rendimiento en las parcelas que teníamos más población de árboles, ¿ok? En 2.487 árboles tuvimos un rendimiento promedio entre 1991 y 1993 de 915 kilos de cacao seco versus el testigo, ¿verdad? Que es el que venimos utilizando, distanciamiento de 3 por 3 metros, que tenía únicamente 591 kilogramos de cacao seco. ¿Qué vimos después? Ya cuando la plantación entró a edad productiva del 94 al 99, que ya no vimos un efecto significativo, ¿verdad? En lo que es el rendimiento, ¿verdad? De acuerdo a los tratamientos, ya cuando había una competencia perfecta, ¿verdad? Y se da la ley de compensación, ¿verdad? Entonces, concluimos que al final de cuentas, la mayor cantidad de plantas de cacao no siempre va a redundar en mayor rendimiento, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo la investigación, que da lo mismo tener 1.100 plantas por hectárea y puede lograr usted casi 1.300 kilos que tener 2.400 plantas, o sea, el doble, ¿verdad? De la población, ¿verdad? Y si usted hace el análisis económico, ya la parte de la poda, ya la parte de la fertilización, estoy seguro que eh, obviamente va a tener un mayor costo, ¿verdad? De manejo y por lo tanto menor rentabilidad versus tener menos plantas por hectárea. Entonces, ¿cuál es el límite, digamos, que tenemos que tener de plantas de cacao por hectárea? Arriba de 700 plantas de cacao, ¿verdad? Ya si tenemos 600 plantas, ya vemos que el efecto población sí afecta el rendimiento. Eso también equivale a tener menos de 500 plantas de cacao por manzanas. Ya cuando tenemos esas poblaciones menores, tenemos que hacer
ya repoblar, ¿verdad? Para mejorar nuestros rendimientos. Este es uno de los modelos planteados por la FIA, en ladera especialmente, establecimiento del cultivo del cacao a 3,5 metros, el gualiqueme a 7 metros y la especie maderable a 14 metros, en múltiplos, ¿verdad? De 3,5 metros. Entonces, tenemos una buena distribución de sombra, buena distribución de ingresos y cacaotales productivos, conservando, ¿verdad?, los recursos, especialmente suelo en ladera. Entonces aquí presentamos cuál sería, digamos, la distancia de siembra en sistema al cuadro o al 3 bolío por manzana, ¿verdad? Y por hectárea. Al final, si nosotros adoptamos el sistema de siembra al 3 bolío versus al sistema de siembra al cuadro, podemos incrementar casi 16% la población de los árboles de cacao. Entonces, para ir ya finalizando la presentación, eh, nosotros como FIA, aparte de hacer investigación, de la mano vamos haciendo transferencia, ¿verdad? Porque la investigación no tiene sentido si no llega al productor, ¿verdad? Que es quien debe de llegar para mejorar su calidad de vida. Aquellos productores que han adoptado nuestra tecnología en cuanto a prácticas de manejo y en cuanto a genética y nutrición, se ha logrado incrementar, ¿verdad?, los rendimientos hasta 1,100 kilogramos por hectárea por año, ¿verdad? Eso equivale a casi 3 veces, ¿verdad?, el rendimiento nacional. Y aparte que, pues, adicionalmente se está acumulando, ¿verdad?, plata en lo que es el volumen maderable que se va ganando, que es anualmente, si se utiliza caoba del Atlántico, por ejemplo, que es una de las maderas más aceptadas, ¿verdad? Y con mayor demanda, puede ir ganando entre 800 a 1,000 pies tablar de madera por año.